La palabra naba, profetizar en hebreo, es un verbo que significa la acción por la cual una persona habla o actúa como un profeta. Entre sus diversos significados se encuentran proclamar, anunciar, informar, vaticinar, predecir, pronunciar oráculos, estar inspirado, entrar en trance, etc. Empleo del verbo profetizar. En los textos anteriores, el uso dominante es el Hitpael, mientras que el Nipal predomina en los textos posteriores. Parece ser que en un principio la profecía estaba dominada por el comportamiento extático, expresado por el Hitpael, que más tarde se convirtió en sospechoso. Mucho después, desde Jeremías en adelante, el verbo ya no sugería éxtasis y podía usarse sin vergüenza. El Nipal expresa profecías, mientras que el Hitpael se ocupa del comportamiento profético. El verbo profetizar está muy relacionado con la palabra profeta, nabi, que indica el oficio y la función del profeta. El plural neviim se refiere a los profetas como un grupo. Las formas derivadas son el femenino neviá, profetiza, y la abstracta nebuá, que significa palabra profética, profecía. Las formas que pertenecen al dominio semántico son masá, pronunciamiento, y neum, declaración, decisión. Los títulos alternativos para un profeta son Roé o Jotzé, vidente, Ish Elohim, hombre de Dios, Eber Adonai, siervo de Adonai, Malach Adonai, mensajero de Adonai, y dos títulos que significan el profeta como un reloj, Metzapé y Shomer. Estos títulos juntos definen al profeta como un hombre que ha sido llamado a comunicar la palabra revelada de Dios, un hombre que tiene una relación íntima con Dios, como su siervo y mensajero, y como uno cuya tarea es vigilar al pueblo de Dios. El panorama de la profecía que presenta el Antiguo Testamento no es en modo alguno uniforme y resulta difícil escribir una historia de la profecía veterotestamentaria. Derivación de nabi, profeta. La derivación del término es debatida. Se favorecen los lazos con el acadio y el árabe. Es debatible si el término es primariamente activo para proclamador o pasivo para llamado. Sin embargo, el término adquiere pronto un uso fijo. El verbo profetizar en los textos más antiguos. Al principio estuvieron en primer plano los rasgos extáticos. El tipo de profecía extática se puede hallar también en Egipto. El verbo profetizar en los libros proféticos. En estas obras, el verbo figura solamente en Amós, Jeremías, Ezequiel, Joel y Zacarías. En Amós se aprecia la antigua proclamación profética. El uso posterior es semejante. El verbo profetizar en el cronista. El verbo figura en Segunda de Crónicas, en Esdras 5.1. El verbo denota la obra de Ageo y Zacarías. Sin embargo, en Primera de Crónicas 25.1 se dice que los músicos del templo profetizan con sus liras, arpas y címbalos. Este es un uso peculiar. Forma y contenido de la proclamación profética. La palabra es el rasgo decisivo de la profecía del Antiguo Testamento. El profeta debe transmitir la palabra que recibe. Podemos ver cómo Dios pone su palabra en los labios de Jeremías cuando Dios la da.
Él debe pronunciarla. El juicio recaerá sobre aquellos que le pongan trabas. Se dice que la palabra de Dios viene. Así dice el Señor. Es una fórmula profética común. El contenido viene principalmente en primera persona, hablando Dios, que es quien da el encargo. El dicho generalmente se refiere a un acto inminente de salvación o juicio, y es, por lo tanto, una promesa o una amenaza. La referencia puede ser también ampliamente escatológica, a menudo con un elemento mesiánico. Las amenazas van dirigidas principalmente contra el pueblo entero, a veces contra reyes, sacerdotes o profetas. La calamidad puede ser la guerra, el exilio, etc., o un desastre natural, por ejemplo, la hambruna, el terremoto o la plaga. Los profetas son instrumentos involuntarios de la palabra que transmiten a aquellos a quienes les hablan. Les muestran su pecado. La reprensión y la calamidad van íntimamente relacionadas. La acusación común es olvidarse de lo que Dios considera correcto, incluyendo la idolatría, el confiar en potencias extranjeras y los abusos en el culto. Las admoniciones y advertencias son parte de la profecía en un esfuerzo por alejar el juicio. También encontramos la intercesión profética. Las formas varían según las diferentes situaciones y necesidades, así como se pueden encontrar disputas, pronunciamientos legales, oráculos de salvación y cánticos. Se dan las visiones, pero generalmente culminan en una palabra que viene de Dios. Muchas veces los profetas deben proclamar su mensaje a través de gestos simbólicos. Su vida personal es afectada cuando ellos mismos se convierten en señal. El involucramiento personal puede asumir la forma de martirio. Podemos encontrar ejemplos de todos estos hechos relacionados con el verbo profetizar en el Antiguo Testamento. Te invito a investigar por ti mismo.